Libro de Hebreos capítulo 10, por favor, amados hermanos. Vamos a leer el verso 11 al 14. Ciertamente, vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Puede sentarse, amados hermanos? Aleluya. Para aquel entonces, cuando el escritor de Hebreos escribió esta obra maravillosa que es el libro de Hebreos, el templo estaba en pie. Amén. No se había destruido. De hecho, la fecha que data este libro escrito es más o menos 65 después de Cristo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Amén. Amén. Se cree que posiblemente, en mi caso, yo hice un trabajo cuando estudié Bernabé, creo que es el más apto, porque el capítulo 13 menciona que Timoteo había sido puesto en libertad allá en Italia, y el escritor le dice a los hermanos: saludos a los hermanos que están en Italia. Esta carta fue dirigida a los cristianos judíos que estaban dispersos en el mundo, pero en especial a los hermanos judíos en Italia. Amén. Timoteo, él fue y le llevó el capote, los libros, los pergaminos, pero cuando llegó ya habían matado o habían asesinado al apóstol Pablo. Eso ocurrió en el año 66, más o menos, después de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, se asume que cuando Timoteo llega a Italia, a Roma, es puesto preso y está preso por unas semanas, y luego después es puesto en libertad, y esta carta lo verifica. Por eso el autor de esta carta no es Pablo, puede ser Bernabé, que era un levita de Chipre, era conocedor de la ley, conoce muy bien lo que es el santuario, la organización sacerdotal, etcétera. ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, nunca pudieron quitar el pecado, porque esa no fue la finalidad de estos sacrificios. Amén. El capítulo 10 del 1 al 5 al 7 nos muestra esa razón, porque no podían quitar. Por esta razón el Señor Jesucristo se somete para venir a este mundo. La Escritura muestra ese diálogo que hubo entre el Hijo de Dios y el Padre antes de encarnarse. La Escritura lo dice en el mismo libro de Hebreos capítulo 10. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste por el pecado, mas me preparaste cuerpo. Y lo dice cuando Él está entrando en el mundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es un texto clave para que usted le enseñe a un unicitario que niega que el Padre y el Hijo coexisten eternamente. Y aquí lo corrobora, porque Él, cuando está entrando en el mundo, ya se había despojado. Amén. Como lo dice Filipenses capítulo 2. Él va a entrar en el mundo para meterse dentro del vientre de María. La Escritura dice que Él le ora al Padre, le dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y obviamente es una citación del Salmo 40, del 6 al 9, no entro en detalle, pero la exposición de la cita está desde el verso 8 al 9, donde el autor explica la cita, y luego concluye en el verso 10, que en esa voluntad, esa decisión que tomó el Hijo de Dios de venir a este mundo, somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora el autor hace un contraste, amén, entre las otras ofrendas que se presentaban y la ofrenda que presentó Jesucristo.
El verso 11 nos muestra a los sacerdotes ministrando de pie. Amén. Y lo hace por tres razones. Por la continua labor que ellos hacían, porque ofrecían los mismos sacrificios y por la ineficacia de ellos. Leamos el verso 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, había una continua labor de los sacerdotes. Amén. Amén. Biblia de las Américas dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. Permanecían en pie, representaban la continuidad de su labor debido a su inconclusa labor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y como nunca se terminó, de hecho el rey David estableció la orden de 24 sacerdotes, amén, que están distribuidos. Por ejemplo, el padre de Zacarías, de Juan el Bautista, Zacarías, pertenecía a la orden número 8, la orden de acuerdo a la escritura en el libro de Lucas, dice la orden, el turno de Abías, que era el octavo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, amén. Ellos tenían que permanecer en pie y ofrecer los mismos sacrificios muchas veces, los mismos sacrificios. ¿Y por qué lo hacían muchas veces? Porque así lo ordenaba la ley. Había un sacrificio anual que se hacía, la expiación, pero había sacrificios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. El libro de Éxodo capítulo 29, el 38 al 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Y por eso no podían sentarse. Los sacerdotes tenían que ministrar día tras día, mañana, tarde. Es decir, todos los días estaba corriendo sangre, tanto en la mañana y en la tarde. Pasaban los años, las décadas, los siglos, y seguían matando día tras día corderos, sacrificios. Corrían ríos de sangre, eran toneladas de muertes de animales. ¿Cuántos alabamos al Señor? Que recordaban de que el pecado no era expiado, no era, hermano, quitado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y después de ofrecer el último sacrificio del día, el siguiente sacerdote preparaba el otro sacrificio para la siguiente mañana. Literalmente la sangre fluía constantemente debido a la ineficacia de estos sacrificios y obviamente debido a la sucesión continua de los sacerdotes. El acto era repetitivo todos los días, semana tras semana, meses tras meses, año tras año. El trabajo nunca terminaba. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Y por qué nunca terminaba? Porque no eran eficaces, no quitaban el pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? El verso 11 parte dice que se ofrecían sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. La razón, porque los sacrificios nunca fueron diseñados para quitar el pecado, solo para cubrirlos. Amén, temporalmente. El autor de Hebreos lo dice en el verso 2 del mismo capítulo 10. Dice: de otra manera cesarían de ofrecerse si pudiesen quitar. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Eso quiere decir, amados, que el pecado es una mancha. Amén. Una mancha que se adhiere al alma, aparte de que es, hermano, una culpabilidad asumida delante de la justicia de Dios. También la persona queda manchada, queda ensuciada. Eso lo podemos ver en la visión de Zacarías, capítulo 3, cuando Zacarías, Dios le muestra la condición espiritual del sumo sacerdote Josué después del post-exilio. Amén, específicamente más o menos en el año 520. Él era el sumo sacerdote, él ministraba en el templo.
amén, en el posible templo, porque todavía no lo habían construido, estaba destruido. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y dice la escritura que Zacarías ve al sumo sacerdote con vestiduras viles, ministrando delante de Dios, pero Satanás estaba al lado ahí para acusarle. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, amén. Y eso es lo que hace el pecado, amados hermanos. Ensucia nuestra alma. Amén. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Aleluya. Pero gloria a Dios que la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos limpia. Amén. De todo pecado. Amén. Aleluya. Eso es una gracia, hermano, fabulosa, maravillosa, porque nunca en la historia, hermano, y esa es la realidad, nada podía quitar el pecado. En el libro de Jeremías 2 dice que aunque amontones jabón sobre ti y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de Dios. Entonces alabamos al Señor. Amén. Por eso los sacerdotes tenían que permanecer de pie. De hecho, si usted lee el libro de Hebreos capítulo 9, habla del mobiliario que hay dentro del santuario, específicamente en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde estaba el candelabro, que es el menorá. Hermanos, allí no había una silla para sentarse, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año y no concluía su labor y tenía que ser cambiado cada año. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Pero el escritor de Hebreos presenta a Jesucristo como alguien que concluyó esa labor. El verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Los demás sacerdotes, amén, permanecían en pie y tenían que ofrecer sacrificios cada día por sus propios pecados. Amén. Sin embargo, dice el libro de Hebreos 7:27, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado del pueblo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Jesucristo es el sumo sacerdote ofrendador. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre. Amén. La versión griega dice pero este. La versión nueva King James Version dice but this man, hablando de este hombre. ¿Y por qué lo menciona la versión griega y la versión inglesa? Pero este hombre, porque resalta la naturaleza humana, amén, del Señor Jesucristo, y la resalta de una forma, hermano, limpia, santa, amén. Pero este hombre, en contraste a la naturaleza humana de los otros sacerdotes terrenales que tenían que ofrecer primero por sus pecados. Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por el pecado de él, porque él nunca pecó. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. He ahí la diferencia, amados hermanos. Amén. Dice la escritura en Hebreos 8 del 3 a 4 que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Y obviamente tiene que ofrecer primero por sus pecados. Amén. Eso lo dice el libro de Hebreos 7:27. Ofrecer primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, él no tuvo que ofrecer por él mismo. Amén. Porque él permaneció santo hasta la muerte. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 12 nos habla de poner la mira en el autor y consumador de la fe. Amén. Que resistió el pecado hasta la muerte. Amén. Dice, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y luego dice, y vosotros no habéis resistido al pecado hasta la muerte, como Cristo la resistió. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas al Señor. Por eso se requería que ese sumo sacerdote constituido a favor no solamente de los hombres, sino de la humanidad, fuese santo, fuese, hermano, inocente, dice el libro de Hebreos, amén, fuese puro, aleluya, y fuese más sublime que los mismos cielos. Qué lindo es el Señor. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Cuándo ofrece Él el sacrificio? Lo ofrece en la cruz y luego lo ofrece cuando resucita y va ante el Padre. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, Jesucristo resucita para ascender. Cuando Él resucita, el Padre le da el sacerdocio de Melquisedec y le dice, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y como sacerdote supremo de la orden de Melquisedec, amén, un sacerdocio eterno y superior a los demás sacerdocios, Él viene ante el Padre para ofrecer ese sacrificio y presentarse delante de Dios por nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque todo ser humano tiene que presentarse ante Dios. Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, tiene que enfrentar a Dios. Amén. Amén. Eso fue establecido desde el Génesis capítulo 3. Amén. Donde el Señor le dijo a Adán, capítulo 2, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Alabanzas al Señor. Por eso Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles. Sabían que tenían que presentarse delante de Dios, y al presentarse delante de Dios tenían que afrontar la consecuencia de su pecado, y era la muerte. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Pero gloria a Dios que el Señor no nos paga conforme a nuestras obras, y que ese día el Señor reemplaza a Adán y a Eva con ese cordero que tiene que sacrificar para quitarle las pieles y vestirlos y justificarlos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Jesús ofrece ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero luego toma su sangre. Amén. Y como sumo sacerdote eterno, entra en el lugar santísimo en el cielo para ofrecer ante Dios, amén, y por nosotros ese sacrificio. El rito que hacía el sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo, rociar sangre sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca donde estaban los dos querubines y estaba allí la silla de la propiciación o el trono de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entra al cielo. Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Se presenta ante Dios. ¿Y cómo se presenta? Santo, puro, inmaculado. Por eso el Padre no lo mata, por eso Él no muere. Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Amén. Aleluya. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de Dios y los hombres el pecado del mundo, como lo profetizó y lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Qué ofreció Cristo en el templo celestial? Su propia sangre.
En el libro de Hebreos 8:3 dice, tenga algo que ofrecer. Hebreos 9:14 dice que fue ofrecida a Dios la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuál fue el resultado de este ofrecimiento? Eterna salvación. Amén. Esto lo dice Hebreos 9. Vamos a leer Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí? Jesucristo es la ofrenda perfecta. Dice la Biblia, un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos alabamos al Señor? El sacrificio de Cristo expió los pecados. El sacrificio de Cristo propició, amén, la justicia de Dios, trajo satisfacción. Cuando hablamos de expiación, hablamos de que nos reemplaza ante Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. En el libro de Levítico 16:30 dice que un día al año se haría expiación por los pecados y seré limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová, que era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde se cubría el pecado. ¿Cuántos adoramos al Señor? Jesucristo cumplió esa expiación. Amén. Es decir, Él nos reemplaza en la cruz del Calvario. Es decir, los que debíamos morir éramos nosotros. Adán y Eva merecían morir allá en el Edén. El Señor le dijo, ese día ustedes morirán. Y ellos sabían que iban a morir. Por eso tuvieron miedo de enfrentar a Dios. Amén. Y por eso se escondieron detrás de los árboles. Porque sabía que, hermano, Dios no es un juego, amados hermanos. Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Con Él no se puede jugar. Amén. Por eso, y este año, amados hermanos, empezó el año, hermanos, con muertes de impíos, de pecadores, estamos hablando de descarriados. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No juguemos con la gracia de Dios. El libro de Hebreos dice, porque después de haber conocido el camino de la verdad, amén, y pecar voluntariamente, no queda otro remedio, no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Y hay mucho descarriado dentro de las iglesias, que el Señor está cortando, amados hermanos. Está cortando. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque con Dios no se juega. La paga del pecado es muerte. Jesús no murió en vano en la cruz del Calvario. Él murió llevando todos nuestros pecados. El Padre lo castiga por nosotros. Él es el Cordero. Adán y Eva merecían morir, pero el Señor mata a un Cordero inocente. Él no tiene la culpa. Adán sufre en ese momento cuando el Señor mismo asesina a ese Cordero. ¿Por qué? Porque Adán es consciente y era un hombre perfecto. Entendía en su razonamiento y en sus emociones. Comprendía de que ese animal no merecía la muerte. Era él quien la merecía. Ese es el remordimiento del arrepentimiento que debe sentir el ser humano cuando entiende de que el Cordero de Dios llevó nuestro pecado, sufrió nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que él no debía morir, que en él no hubo engaño, no hubo pecado, que los que merecíamos morir éramos nosotros, pero él muere por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Un sacrificio por los pecados. Sacrificio es propiciatorio, lo dice Hebreos, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, trajo satisfacción a la ira, a la justicia de Dios. Amén.
Propiciación en griego es hilasterión, que significa, es el mismo término usado, amén, en el propiciatorio para el arca. ¿Cuántos adoramos al Señor? Significa que apacigua la ira de Dios. Eso es como cuando usted ve una injusticia en la calle, de alguien que roba a una anciana, la golpea, la maltrata, la arrastra en la moto y casi la deja muerta y sale huyendo. Pero se da cuenta de que algunos vecinos toman la justicia por su mano, lo acorralan y no lo dejan escapar, y luego después vienen y le dan su merecido. La gente dice, wow, se hizo justicia, ¿cierto que sí? Y antes se merecía más, ¿cierto que sí? Eso fue lo que ocurrió con la muerte de Cristo. Amén, amén. Amén. Es decir, cuando Cristo muere y el Señor Jesucristo dice, consumado es. Es decir, trajo satisfacción a la justicia de Dios. Porque todos los pecados de todos los seres humanos, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todos los robos, todas las mentiras, todos los pecados en toda la historia de la humanidad, eso, hermano, ha ofendido a Dios, ha causado la ira de Dios, y esa ira Dios no la ha descargado en la humanidad, que bien se la merece, pero Él la descargó toda su ira en alguien que pudo soportar la ira que usted y yo merecíamos por toda la eternidad en el infierno, y fue Jesucristo. Y cuando Él dijo, consumado es, recibió todo lo que usted y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio por los pecados. Y llega ante el Padre y ofrece esa sangre. Cuando termina de ofrecer esa sangre, amados hermanos, obtiene eterna redención, y Él, como sumo sacerdote, se sienta a la diestra del Padre. El Padre le dice, siéntate a mi diestra. Qué bendición, ¿cierto que sí? Ningún sacerdote podía sentarse en el templo. Amén. Porque su obra nunca terminaba. Porque los sacrificios eran eficaces. Amén. Pero Cristo, después de haber ofrecido su propia sangre delante de Dios, se pudo sentar. ¿Y qué evidencia con esta acción? Que culminó su obra redentora. Pues para sentarse tenía que haber logrado lo que nadie logró. Eso significa plenitud y descanso. Completó la obra de redención. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y se sienta para asumir dos roles, rey y sacerdote. ¿Cuántos alabamos al Señor? Rey y sacerdote. Verso 13 dice, de ahí en adelante, después de haber ofrecido su sangre en el lugar santísimo y de haber obtenido la eterna redención, de ahí en adelante, amén, está esperando. Amén. Dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero mientras Él está esperando, esa espera no es pasiva. No se cruzó de piernas ni de brazos. No, es una espera activa. Mientras Él está esperando que el Padre dé la orden para que regrese a este mundo, Él sigue ofreciendo, hermano, delante de Dios intercesión por las almas. En el libro de Hebreos 7:25 dice que Él intercede y es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, viviendo e intercediendo por Él delante del Padre. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? La salvación es compleja, amados hermanos. La salvación no consiste en venir a la iglesia y hacer una oración y decir yo ya soy salvo, creo. No. La salvación es una aprobación divina, es un acto legal delante del Padre. En el libro de Romanos capítulo 3 habla de la justificación. Amén. Es decir, el que verdaderamente es salvo legalmente delante del juez del universo. Y esa persona
tuvo que haber venido delante de Cristo en arrepentimiento verdadero, donde aborrece su maldad, y Jesucristo mismo rocía su sangre, y esa sangre contiene la justicia de Él, la santidad de Él, la pureza de Él, porque Él nunca pecó, y lo presenta delante del Padre, y el Padre lo hace justo, lo declara justo por la sangre de Cristo. Amén. Y el Hijo de Dios intercede por Él. Por eso muchos creen que son evangélicos que van para el cielo y no están justificados delante del Padre, porque hay un protocolo espiritual, legal, divino y eterno para los salvados. Esto no es cuestión de decir tengo a Cristo en mi corazón. No, allá el abogado tiene que justificarlo delante del Padre. Y el Padre es el que lo declara justo de acuerdo a Romanos capítulo 3. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por eso asegúrase, hermanos, de estar bien delante de Dios. Hay evangélicos que actúan como impíos, amados hermanos, y sus intenciones son malas. Y así como me hizo, pues ya la hago. ¿Usted cree que eso no lo ve Dios? ¿Usted cree que el abogado que está en el cielo no va a decir a ese no lo conozco? ¿Usted cree que las acciones nuestras, las que hagamos en esta tierra, no repercuten y tienen efecto en la eternidad con Dios que está arriba en los cielos y lo ve todo? La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra los que hacen el mal. Por eso la mayoría de evangélicos están perdidos dentro de la iglesia, porque creen que porque van a una iglesia donde cantan, adoran, dan el diezmo y la ofrenda, van para el cielo. No, hermano, ser cristiano es una unión con Cristo, es un acto legal divino, vivir, hermano, para Él en una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí entonces empiezan los críticos. Es que el pastor Ale le pone otro clavo a la cruz de Cristo. No, yo no le estoy poniendo más difícil el camino. Le estoy mostrando la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras. Lo que pasa es que a usted lo han engañado y le han hecho creer que va para el cielo viviendo una religión dentro de la iglesia evangélica, y se va a perder. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hebreos 7:25. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Asegurémonos, amados hermanos, que la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Y eso no está porque usted invoque la sangre de Cristo. Está cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando se siente repudio, asco por el pecado, y le dice al Señor: lávame, límpiame, justifícame en la sangre de Cristo. Romanos 5:9 dice: estando justificados por la sangre de Cristo. La justificación delante de Dios no es porque yo ayuno tantos días o oro tantas horas o porque hago tantas. Eso se llama justificación por obras. La única justificación que vale y es aceptada delante de Dios es la sangre de Cristo, y no todos tienen la sangre de Cristo. Hay que tener un arrepentimiento, hay que obedecer a Jesucristo para que Él nos rocíe. Lo dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia del Padre para ser rociados y para obedecer al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Nosotros éramos enemigos. Eso lo dice Romanos 5:9. Si siendo enemigos fuimos reconciliados. Éramos enemigos. ¿Y a dónde vinimos nosotros siendo sus enemigos? A los pies de Cristo. ¿Cierto que sí, amados? Amén. Algunos, la mayoría que hemos venido a los pies de Cristo. Los otros enemigos serán puestos a los pies de Cristo cuando reconozcan que Él es el Señor, porque toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor?
Terminamos el verso 14. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. La ofrenda fue suficiente. Una ofrenda era perfeccionado para siempre. Perfeccionado viene del griego teleioi, implica completar o cumplir. Esta perfección no es impecabilidad moral. Eso no quiere decir que los santos somos perfectos, no, nos equivocamos. Efesios 4:11 dice que nosotros estamos siendo perfeccionados, amén, sino que más bien está equipado completamente, es decir, está probado delante de Dios. Es decir, porque con una sola ofrenda, con la sangre que Él roció, hace perfecto, amén. Es decir, la sangre de Cristo tiene la capacidad de hacernos como es Cristo, perfecto, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? De hecho, el libro de Hebreos 10:29 dice: la sangre del pacto en el cual fue santificado. Alabanzas al Señor. Usted quiere ser santo, aprobado por Dios, asegúrese que la sangre de Cristo esté sobre su vida, sobre mi vida. Por eso día a día hay que humillarnos delante del Señor. Día a día hay que decirle: Señor, rocíame con tu sangre. Amén. Póngase de pie, amados hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder compartir este mensaje. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Padre. Sea tu nombre glorificado, Señor. Muchas gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas ahora que vamos a tomar esta Santa Cena. Hemos hablado de la muerte. Hemos hablado del derramamiento de sangre y del ofrecimiento de esa sangre a Dios, que se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Te pedimos, Señor, que santifiques estos elementos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Padre, que bendigas estos elementos. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de mi Señor Jesucristo, que se ofreció una sola vez y para siempre, y quitó el pecado del mundo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. Vale,